Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de La Cultura del Trabajo. ¿Cómo le va, Marín? ¿Todo bien? ¿Vos sabés de qué se trata eso, no? No, yo no me ocupo, pregúntele a su jefa, Marín. Bueno, hoy, a ver, venimos con programas donde realmente los invitados, los dos programas que hicimos la semana pasada y la anterior fueron realmente muy buenos, tanto por la calidad de los invitados como por lo que debatimos, y nos quedamos cortos, que esperemos que con el invitado de hoy, como es uno solo, no suceda. Conceptuales, sustanciosos, pero sobre todo entendibles. Entendibles, sí. Que es lo más importante cuando uno hace síntesis, ¿viste? O de alguna manera sistematiza conocimiento, tiene que entenderse, pues si no, ¿para qué sirve? Pero más que nada porque el compañero Ricardo Rubier, que es un tipo reconocido y serio, los encuestólogos, viste que por lo general biribiri. Sí. Bueno, lo de Ricardo fue clarísimo, tanto antes como después de la elección, ¿no? Entonces, me parece que eso, para la gente que está aburrida del biribiri, ¿no? Yo veo a veces, cada vez veo menos televisión, pero veo programas, esos programas donde van 18 y a los invitados no lo dejan hablar. Claro, no cometamos el mismo, ¿no? Nunca. Nunca, jamás. La estrella es el invitado, ni usted ni yo. Totalmente. Porque nosotros seguimos. Pero un bocadillo puedo poner. Sí, usted pone siempre bocadillo. Y algún bocadillo. Martín Piqué es periodista, cosa que nosotros no somos. Nosotros somos unos aprendices de esto. Aprendices de brujo. Aprendices de brujo. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. A La Cultura del Trabajo. Bueno, qué semana nos espera, ¿no? Qué 10 días. Vos sos especialista en peronismo y en gobierno, política. Todo tuyo, ¿eh? Sí, estamos ante 10 días que van a definir el futuro del país y creo que también de la región, que la elección puede llegar a tener, depende del resultado, el carácter pendular y de abrir un nuevo ciclo político regional como fue la de Lula, cuando Lula se impone en Brasil. Y para el peronismo tiene hasta cierto carácter dramático e inédito porque perdió la provincia de Buenos Aires después de muchísimos años de gobernarla. Hubo quizás desinteligencias internas, quizás errores también en el armado electoral que se sumaron a otras cuestiones que podemos analizar los tres sobre los 12 años del kirchnerismo en el gobierno y todo ciclo que quizás se va desgastando o va perdiendo la capacidad para responder a los nuevos problemas. O sea, siempre, como en la vida, la política, siempre cuando se solucionan algunos problemas aparecen otros, no se puede dormir en los laureles, y hay un ciclo económico general que complica aún más, ¿no? Hace 4 años que la Argentina y la región está haciendo un esfuerzo grande para que no se destruyan trabajos, pero no se crean trabajos nuevos en el sector privado. Y bueno, se está, yo creo, llegando al límite, al final del mandato de Cristina Fernández con un gran esfuerzo, sin crisis, con muchos logros, pero también ante las puertas de una elección que puede marcar el debut de una derecha, una nueva derecha que está creciendo en América Latina, muy inteligente, la nueva derecha latinoamericana que toma cosas de sus adversarios, que logra que los prejuicios
históricos, que muchos de esos prejuicios tienen que ver con realidades objetivas, porque el discurso de Mauricio Macri es absolutamente contradictorio a lo que decía, qué sé yo, hace un año, quizás meses, con lo que está proponiendo en esta campaña, pero me parece incluso hasta que hay una estrategia continental, porque si uno piensa la elección de Brasil, donde Dilma Rousseff gana la segunda vuelta, pero por muy poquito, primero hubo... Y queda muy endeble. Y queda muy endeble. Primero hubo una candidata, Marina Silva, que partió el voto del PT. Y eso después fue explotado por el candidato de la centroderecha con todo el apoyo del sistema de medios. En Argentina no existe el PT, existe el Partido Justicialista. El candidato que partió el voto del Partido Justicialista es Massa. Y eso después fue utilizado o explotado, creo que lo va a hacer, por Mauricio Macri. Así que después que te pregunte Claudio, tengo la pregunta del millón para vos que sos periodista. Yo tengo, a medida que avanza un poquito, con el diario del lunes siempre más fácil, ¿no? Siempre, claro. Es siempre más fácil. Sí. Pero a medida que avanzamos y nos vamos adentrando en este terreno, este nuevo escenario político, como bien vos lo describís, yo me voy convenciendo cada vez más, en principio, que la situación económica es la que vos decís, la situación de la región tiene la problemática que vos marcas, pero me parece que la semana pasada Axel Kicillof en el Cipino estuvo en el sindicato. Te quiero felicitar, muy buenas reuniones. Muy buena esa reunión, ¿no? Y algo que, bueno, por ahí todos los que empezamos a militar en los 70 adheríamos a esta cuestión de que la definición de la economía siempre es política, ¿no? Que la política conduce la economía. La política conduce... Un gran logro de Néstor Kirchner y después... Cosa que hay gente que piensa lo contrario. Exactamente, o sea, poner el carro delante del caballo. Y vos sabés que yo creo que todo esto, o sea, toda esta coyuntura es válida, pero hay un tema que es, lo que está sucediendo acá, entiendo que tiene que ver con un déficit que todos nosotros venimos señalando hace 3, 4, hasta 5 años, y desde el movimiento obrero organizado ese déficit es mucho más grande y mucho más visible, que es la falta de un futuro programático. Cuando digo un futuro programático es decirle a nuestros representados, es decirle a la gente en general, pero específicamente a los trabajadores, por dónde tenemos que seguir en esta cuestión. Este programa es la cultura del trabajo porque trasciende la corporación, o intenta trascender la corporación sindical para llegar a una propuesta política y programática de los trabajadores a través de sus organizaciones. No reclamar solo salario, ni que me den esto, ni que me den lo otro, sino decir qué queremos nosotros para un gobierno que nos represente como sector. Y en eso adolecemos de un problema, adolecemos de una falta programática, y eso se deja ver en la propia campaña. Lo que puede mantener unida a la gente hacia adelante y una militancia compartiendo el futuro es justamente un programa para el futuro. No que me agradezcas lo que te di. Y yo creo que acá hay un problema. Y el problema es hoy el Frente para la Victoria tiene que decir que a futuro tiene que tomar medidas que profundizan el modelo, y no lo puede decir porque no tiene con quién sostenerlo. Y eso es un problema. ¿Me puedo ir? No tiene... Claro. Ustedes dos hablando, porque nos estamos metiendo en un terreno... Y claro, independientemente de que trabajamos todos, estamos trabajando todos y vamos a seguir trabajando y sabemos lo que significa, la verdad en definitiva es una convalidación social. Y hoy podemos decirle todo lo malo que nosotros sabemos y no tenemos duda que va a ser Macri a toda la gente que se lo podamos decir, pero ese no es el punto porque la gente no te cree. Y dice, no, mirá, ¿sabés qué pasa? Que nada, a mí me gusta esto porque me prometieron el paraíso. Y nosotros del otro lado no le prometimos el paraíso, ni siquiera algo más terrenal. Comparto un par de cosas, muchas, ¿no? Pero algunas me parecen muy relevantes. Creo que vos hablabas de la falta de un debate programático entre los sindicatos. Creo que en la etapa que viene el movimiento obrero argentino va a tener una gran responsabilidad. Creo que evidentemente el proyecto de país que propuso y que propone el kirchnerismo atraviesa algunas dificultades
y lo que se va a volver a discutir ahora es cuál es el proyecto de país, porque una vez que haya un nuevo gobierno, muchos dicen que lo que se está discutiendo es si shock o gradualismo en el ajuste de algunas variables, que eso es lo que expresan Mauricio Macri y Daniel Scioli. Yo no tengo ninguna duda, y lo voy a decir públicamente, que al país le convendría una elección en la que se imponga el Frente para la Victoria con Daniel Scioli y la posibilidad de iniciar una transición en la que se protejan los logros de esta etapa incorporando cambios. Me parece que lo de Mauricio Macri es una caja de Pandora, y vuelvo a lo que te decía antes, los sindicatos tienen un rol muy importante en la etapa que viene. Yo creo que también se han producido fenómenos como que la clase trabajadora ha incorporado nuevos trabajadores que han vivido, es casi un fenómeno natural del hombre que da por sentado, incorpora como algo dado por hecho un montón de derechos y de beneficios, y por ejemplo ahora la discusión es ganancias, y quizá en un año estemos hablando nuevamente del valor del salario, incluso quizás también de las pérdidas de fuente de trabajo. Bueno, pero por eso creo que los sindicatos tienen un rol muy importante en la etapa que viene. Pero vos pensá una cosa, la persona que entró a trabajar hace 5 o 6 años, hace 5 o 6 años que no se puede hablar de despidos masivos. No, o más, o 6. En el caso nuestro, nosotros terminamos con los despidos masivos en el 2001-2002 y reincorporamos a todo el mundo. Pero entonces todo nuestro colectivo tiene incorporada la estabilidad laboral. Pero está bien que tenga incorporada, porque hay que tomar el lado positivo de la toma de conciencia y de la defensa de derechos. Está bien que eso sea así. Lo que no está bien es pensar que es por obra y gracia de la magia, es por obra y gracia de la organización y de la fuerza del movimiento obrero organizado, no por otra cosa. Este es el punto que nos está haciendo ruido. Otra cosa que me pareció que explica un poco esta etapa es que cualquier proyecto político tiene que incorporar el cambio, siempre. Cuando uno de los dos proyectos queda como el que expresa el cambio y el otro un cambio con continuidades, pero, o sea, el cambio no tiene por qué ser un cambio regresivo de centro derecha con ajuste. Claro. El cambio en realidad es el futuro. ¿Y si hablamos de mejora en vez de cambio? Porque bueno, ahora cambio quedó teñido, con un estigma, ¿no? Bueno. Ahora, cambio es Macri, cambio para bien, si supuestamente es Macri, y continuidad sin mejora sería lo de, o con torpeza sería así lo de Scioli, digamos, y así lo pretenden instalar. Pero pretenden instalarlo desde una convalidación social que tenemos que darle, tenemos poco tiempo, digamos, ¿no? Muy poco tiempo. También hay que pensar la realidad regional en la elección de Brasil que gana Dilma. En los centros urbanos industrializados, San Pablo, el sur de Brasil, el sudeste de Brasil, se impuso a Aécio Neves por muchísimo. Y en la parte pobre de Brasil fue el PT muy importante. Y yo creo que algo similar va a pasar acá. Vos hablabas de que la gente, y yo creo que no hay una gente, no hay una sola gente. O sea, me parece que en algunos lugares de la Argentina hay una conciencia del riesgo que corren muchos derechos adquiridos de esta etapa, muchas conquistas, y quizás en los centros urbanos, sobre todo Capital Federal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y un poco la provincia de Buenos Aires, es donde ahí está más en discusión culturalmente algunas cuestiones, pero vos fijate por dónde pasa el PBI, digamos. Sí. Por donde pasan los centros más grosos del PBI, es lo bueno es mío, lo malo es tuyo. Lo malo es del gobierno, lo bueno es lo que yo me lo debes a mí, digamos, ¿no? Y ese juego lo han hecho bien. La verdad que lo han hecho bastante bien. Pero es verdad que no se puede, o sea, nosotros no podemos tirar un par de tiros y vivir del ruido. Tenemos que generar un devenir, y ese devenir no está internalizado, por lo menos no lo está en el movimiento obrero. Yo desconozco después lo barrial, desconozco otro tipo de militancia, pero no está generalizado, no digo el activismo, digo generalizado dentro del movimiento obrero. Víctor de Núñez, la derecha cambió de maquillaje, pero sigue siendo la misma. Ahora,
ahora le contestás mi pregunta para que la pienses. Sí. Si querés la contestás. Sí, sí. Yo creo que mi pregunta tiene que ver con lo comunicacional. Tiene que ver con lo que se dice a alguien que escucha. Ujú. Yo no lo tengo que convencer a Marín, ni a vos, ni a la compañera camarógrafa. Y creo que una de las cosas más graves que adoleció este gobierno en los últimos 4 años fue que la mejor comunicadora y casi la única fue Cristina Fernández de Kirchner. Ujú. Y me da la sensación que esto que fue pasando, y lo hemos discutido mucho, lo hemos acordado mucho con Claudio y en otros programas míos, de la agresión intrapartidaria. Vos haces peronismo, yo hago peronismo desde los 18 años, tengo casi 40 y pico de peronismo. Esta cosa que se fue generando, por ejemplo, Scioli diciendo hace 2 días, ahora voy a ser más Scioli que nunca. Entonces, ¿antes qué fue? Esto de Aníbal Fernández, de Julián Domínguez, o sea, los ataques permanentes. ¿Cómo te parece que juega en esto que viene? Es una pregunta, una parte de la pregunta es obvia, o sea, la puja bonaerense, la anterior decisión de Florencio Randazzo de no aceptar ser candidato a gobernador. Ese señor puede hablar largo y tendido porque Bueno. yo soy de Chivilcoy. Bueno, creo que provocaron el mayor problema político que haya padecido el peronismo desde el 83, casi te diría. Porque perder la provincia de Buenos Aires, incluso en un eventual escenario donde quizás la nueva derecha, que es la derecha de siempre, comparto lo que decía el televidente, pero con buenos y astutas decisiones de campaña, pero para el peronismo conservar la provincia de Buenos Aires, cosa que sucedió incluso con Fernando de la Rúa, hubiera sido estratégico, que eran parte la estrategia del kirchnerismo, ¿no? Del peronismo kirchnerista, que finalmente cuando se impone Aníbal Fernández, Martín Sabatella, el peronismo kirchnerista iba a estar, si se quiere, replegado, se iba a consolidar desde la provincia de Buenos Aires, desde la gobernación. No sucedió eso y bueno, me parece que hay un encadenamiento de errores de conducción. Comunicacionales. Sí. Porque ante la gente que vos tenés que convencer, volvemos a lo mismo, Ajá. al militante no lo vas a convencer, porque el militante está convencido. Yo he tenido casos de amigos míos en el club, que es un club de clase media, intentando dar papeles con la biografía de Macri Yo a veces, y claro, pelearse mal, ¿viste? Tipos que se conocen de toda la vida. O sea, ahí también me parece que hubo es un que fallo, ¿no? yo creo que sí. Un fallo al oro. Comparto. Yo creo que no creo que haya un voto muy entusiasmado por Macri. Es un voto reactivo. Es un voto contra. Estoy de acuerdo. Claro. Por eso el que vota a la centroderecha o a la derecha en realidad está votando contra algo y dicen no me lo critiquen, ya después vamos a ver cómo es, Sí, sí. pero vamos a votarlo a este. Y eso produce obviamente un efecto de resistencia ante datos de la realidad que uno tiene para contar, para transmitir. Bueno, qué sé yo. Yo creo que el Frente para la Victoria tiene que hacer un esfuerzo enorme. ¿Vos crees que el debate comunicacionalmente puede cambiar algo? Para mí puede cambiar mucho, ¿Sí? mucho. Ah, Sí. mirá. Porque Nosotros no Mirá, estábamos muy mirá. convencidos. de no, eso. yo creo que que se va a generar, esta semana todavía no, pero la semana que viene va a estar absolutamente cruzada por el primer balotaje de la historia política argentina moderna, la historia política en general, y tenerlos ahí en un mano a mano a una semana del balotaje, a los dos candidatos, para mí va a ser una gran oportunidad. Siempre se dice que para aquel que viene descontando, ¿no? O que está intentando descontar. Entonces, para mí va a ser algo muy interesante de ver el balotaje. El debate entre los candidatos al balotaje, ¿no? Carlos Bulón
Te pregunta a vos si no sería una solución que el 33% de los candidatos sea sindicalista. Bueno, no sé si sería una solución. Lo que pasa es que eso no puede ir por decreto. O sea, nosotros lo que no podemos hacer, y yo por lo menos, sí, se podría hacer, pero yo no estoy a favor de ninguna manera, es que haya un cupo determinado para determinados sectores. Creo que los cupos, más en un determinado nivel de representación política, tienen que ver justamente con el grado de representación que vos tenés y con el grado de responsabilidad social y política que cada uno de los sectores corporativos representa. Y nosotros no estamos a la altura, hoy como movimiento obrero, a la altura de esas circunstancias. Nos falta mucho. Víctor de Núñez ya no es la primera vez que llama y volvió a llamar respecto a lo que dijo Martín, ¿no? Dice, los que ascienden socialmente terminan siendo reaccionarios. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso, pero la pregunta me parece buena. Sí, bueno, se ha dicho que los gobiernos nacionales y populares progresistas han creado mucha clase media o nueva clase media y que, como dice la presidenta más de una ocasión, y creo que algo de eso hay, los logros son por mi mérito y mi esfuerzo y no por unas políticas que acompañan. Entonces uno se puede preguntar, pero en los 90, ¿vos no te esforzabas, no transpirabas la camiseta, no laburabas, no estudiabas y progresaste de igual manera? No, bueno, pero también hay que entender que hay un complejo comunicacional que desde el segundo gobierno de Perón no estuvo tan agudo, tan agresivo, tan ofensivo, hasta destituyente en algunos momentos contra el gobierno, este gobierno y sobre todo en esta etapa, en la última etapa. Y sí, volviendo a, vos empezaste esta parte hablando de lo comunicacional. Yo creo que el kirchnerismo desde el 2011 se empezó a comunicar muy hacia adentro, ¿no? Y una comunicación muy endogámica. Yo a veces igual creo que hay que matizar porque la política siempre es más importante que la comunicación. Pero la comunicación también va de la mano de la política. En general creo que los errores primero son políticos y después son comunicacionales. Totalmente. Y te diría que una cosa es como consecuencia de la otra. Yo creo que hay una relación de fuerzas que dieron por origen en su momento, parieron este gobierno, esta representación superestructural de una crisis social y una relación de fuerzas dentro de la sociedad. Parieron este gobierno que bienvenido sea, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero claro, esa relación de fuerza hay que seguir alimentándola, hay que seguir consolidándola, porque si no sucede lo que sucede hoy, cuando la crisis económica, social y política de la región empieza a achicar los márgenes, para poder mantener esos niveles de independencia económica, de reemplazo de importaciones, sustitución de importaciones, y para generar en la región la infraestructura y las medidas políticas, económicas y sociales necesarias para darle continuidad al desarrollo regional, estoy hablando ya de Latinoamérica, tenés que tomar medidas que te parten de alguna forma el sustento político de ese bloque dominante. Hay gente que le estás tocando los intereses. Y para tocarle los intereses a determinados sectores, tenés que tener sectores con que respaldar lo que vos vas a hacer. En esa construcción nosotros estamos fallando, estamos como sin base, estamos con pies de barro. Pero no porque la gente sea mala ni sea desagradecida, es porque la gente va por el futuro. Es un problema nuevo. Nosotros no le hemos dado por dónde seguir. Y esto es lo que estamos pagando hoy. Este es el problema que hoy estamos pagando. ¿Esto no tiene que ver con una falta de comunicación de lo correcto? No, porque vos vas a comunicar absolutamente lo que quieras. A ver, yo entiendo que con comunicación esto se puede corregir y mejorar. Pero cuando del otro lado hay una voluntad social de decirte, no, mira, a mí me parece que es una cuestión de visceral, emotiva, y es muy difícil darlo vuelta. No digo que no se pueda hacer, lo estamos peleando, yo entiendo que vamos a un desastre terrible porque el país está hoy desendeudado,
Con lo cual estamos entregando la posibilidad al que venga de generarse una deuda de aquellas y de estar 25 años más para pagarla después. Esto puede ser una cosa terrible, un retroceso de 25 o 30 años. Démonos cuenta de esto, por favor. Ahora, más de lo que estamos haciendo difícilmente podamos hacer, ¿no? Te dejamos los últimos 2 minutos. Yo tengo una versión distinta. Yo tuve experiencias muy duras, no en este programa, pero sí en algunos de los otros míos, con dirigentes que me decían, no vamos porque estás en señales enemigas. Nunca podré entender. ¿Cómo no nos vamos? No te vamos al programa porque estás en una señal enemiga. Y vos decís, ¿pero qué me están hablando? ¿No será al revés? Que vos tenés que comunicar en el lugar. Yo qué sé. Eso es lo que dice Artemio López, que no hay que pescar en la pecera y hay que ir. Hay que pescar en Palangana, ¿no? Tienes que ir a todos lados. Amigo, entonces me parece que en algún lugar patinamos y feo, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo los últimos 4 años, por ahí no los 8 primeros. Yo para cerrar quería aportar 2 ideas que me parecen interesantes. Una es que, para citar al Papa Francisco, él alguna vez ha dicho, con mucha mejor formulación teórica que lo que voy a decir yo ahora, y creo que parafraseando a Perón también, que la construcción de poder se puede realizar, en última instancia es la política, en el espacio y en el tiempo. Lo importante, o lo más importante, es en el tiempo. Y yo creo que también un desafío para el kirchnerismo como experiencia política es mantenerse en el tiempo como identidad fuerte y activa, que no quede como un rasgo del pasado nada más. Y eso, bueno, está sobrevolando mientras una parte de la sociedad está involucrándose en una epopeya para tratar de defender los derechos en esta elección para la cual faltan 10 días. O sea que en política el tiempo es la política misma. Y en la televisión el tiempo es el tiempo. El tiempo es tirano. Nos vamos, gracias. Es un tirano prófugo. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos el próximo martes en La Cultura del Trabajo, ya con la campana de largada. Chao.